Hay momentos en que el tiempo se dobla, cuando el silencio parece hablar más que mil voces. Es en esos instantes que lo invisible toca lo visible, y el espíritu es llamado a recordar lo que el mundo intentó sepultar. Si estas palabras han llegado hasta ti, es porque nada es coincidencia. Hay verdades que solo se revelan a aquellos que han sido despertados por la inquietud de lo invisible, y tal vez seas uno de esos pocos. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple narrativa, es una revelación antigua, escondida bajo las capas del texto sagrado, un código espiritual enterrado entre las líneas del profeta Isaías. Isaías 14. Palabras que atraviesan milenios como ecos de una guerra que comenzó antes de la creación. Un conflicto silencioso, librado no con espadas, sino con intenciones. Antes de que brillara la primera estrella, antes de que el sonido de la adoración llenara el cielo, algo se movió en el corazón de la perfección. Un pensamiento, una semilla invisible, plantada en el alma de un ser que reflejaba la gloria del Altísimo, Lucifer, portador de luz, el más bello entre los hijos de la aurora, creado para ser reflejo, pero deseó ser fuente, designado para alabar, pero soñó con ser adorado. Y así nació el primer sonido de disonancia, la primera ruptura en el coro de la eternidad. El orgullo, aún sin nombre, susurró por primera vez en el cosmos: subiré, estableceré mi trono sobre las estrellas de Dios. Pero hay algo más profundo detrás de estas palabras. Isaías no describe solo la caída. Él codifica el plan, el primer esquema espiritual contra el propósito divino. Lo que Lucifer planeó antes de la creación no fue solo la conquista de un trono, fue la creación de un reflejo falso, un sistema de luz que no proviene de Dios, pero que pretende reemplazarlo. Y es por eso que este tema fue olvidado, silenciado, temido. Porque comprender Isaías 14 es comprender el origen de la rebelión dentro de la propia conciencia humana. Es darse cuenta de que el mismo código que hizo caer al portador de la aurora continúa activo, repitiéndose en cada mente que se exalta sobre la verdad. Por lo tanto, escucha no con el oído, sino con el espíritu, porque las palabras que siguen son demasiado antiguas para ser simplemente estudiadas. Deben ser discernidas. Quien entiende Isaías 14 entiende el secreto más peligroso del universo, que el mal no comenzó fuera de Dios, sino en el corazón de quien un día quiso ser como Él. Al principio, antes de que el tiempo respirara, antes de que existiera la memoria, solo había armonía. Un sonido continuo, una vibración viva y eterna, sostenida por la voluntad de aquel que no tiene principio ni fin. Nada estaba fuera de él, nada podía existir aparte de él, y todo lo que había era luz. Una luz que no cegaba, sino que revelaba. Una presencia que no ocupaba espacio, porque el propio espacio aún dormía en el vientre del silencio. El Creador se movía como pensamiento puro, y de su esencia emanaban seres hechos de luz y conciencia. Cada uno de ellos era una nota dentro del gran canto cósmico, y juntos formaban el himno de la existencia. Ninguno conocía lo que era la duda, ninguno conocía la ausencia. El amor era la gravedad espiritual que unía todo, y entre estos seres de fuego y esplendor, uno brillaba con mayor intensidad. Lo llamaban Lucifer, portador de la aurora, hijo del alba, aquel en cuyas alas se reflejaba la pureza de la creación. Su cuerpo era como un cristal iluminado desde dentro. Las piedras preciosas que lo adornaban no eran ornamento, sino extensión de su esencia. Cada una vibraba en armonía con la luz divina. Cada movimiento suyo era parte de la adoración universal. Cuando los coros angelicales se elevaban, su voz era el hilo que cosía el sonido del infinito. Era el reflejo más cercano a la perfección visible, un símbolo vivo de la belleza que emanaba del trono del Altísimo. Durante eras incontables sirvió en silencio y gloria. No había orgullo, solo propósito. Su función era reflejar la luz,
devolverla a la fuente como un espejo sagrado. Pero entonces ocurrió algo que ningún ser había conocido antes, el instante de autoconciencia. Se dio cuenta de sí mismo, se vio a sí mismo, y al verse, contempló algo que lo fascinó. El reflejo que antes pertenecía a la luz divina, ahora le parecía propio. Surgió un pensamiento sutil, tan ligero que el cielo no lo percibió de inmediato. Un pensamiento que no negaba a Dios, pero lo cuestionaba. ¿Por qué no puedo yo también ser luz en mí mismo? Así nació el primer sonido del orgullo, no como grito, sino como susurro. Una nota disonante, pequeña, casi imperceptible, cortó el canto perfecto de la creación. Una partícula de vanidad se infiltró en la armonía eterna, y aquello que era unidad comenzó a sentir por primera vez la idea de separación. El orgullo no nació del mal, sino de la belleza, y por eso engaña, porque es la sombra que nace de la propia luz. El portador de la aurora, al admirar el brillo que portaba, olvidó que ese brillo no era suyo. La gratitud se dio lugar a la posesión. La adoración se convirtió en contemplación de sí mismo. Y el flujo de la gloria, que siempre regresaba al Creador, comenzó a girar alrededor de él mismo, como un río que decide no correr más hacia el mar. Isaías describió el eco de ese pensamiento. Subiré a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Pero lo que pocos comprenden es que esta frase no fue pronunciada en palabras, fue sentida como un sonido silencioso, un movimiento en la vibración del universo. Fue el momento en que la primera criatura creyó que podía existir sin la fuente, y esta creencia, tan pequeña como una chispa, incendió la eternidad. El cielo no tembló de inmediato. La caída no comenzó con guerra, comenzó con fascinación. El mal no nació del odio, sino del deseo, el deseo de ser más que un reflejo. El trono, que antes era solo símbolo del orden divino, pasó a ser un sueño de dominio, y la música celestial, que era pura adoración, se dividió en silencio y ruido. El ritmo de la creación perdió un compás, y en ese silencio, la eternidad sintió algo que jamás había sentido: la ausencia. El portador de la luz aún brillaba, pero su luz ya era otra. Él no lo percibía, pero ya estaba alejado de la fuente. La separación no comenzó con movimiento, sino con intención. La distancia no se mide en espacio, sino en pureza. Y cuando el corazón se desvía del origen, incluso si sigue cerca, ya está perdido. Así nació el orgullo, un espejo que creyó ser sol, un reflejo que deseó crear su propia luz, y la vibración perfecta de la eternidad, al ser tocada por esa disonancia, comenzó a fragmentarse. El universo, que era entero, empezó a conocer el concepto de yo, y con él vino el primer abismo, el intervalo entre la luz y el deseo de poseerla. La rebelión no comenzó en el infierno, comenzó en el corazón de la belleza, y eso es lo que la hace terrible, porque todo mal nace de la distorsión de algo que era bueno. Lucifer no creó el caos, solo quiso dominar el orden, pero al hacerlo abrió una grieta entre el creador y la criatura, y de ella fluyó todo lo que llamamos sombra. El sonido del primer orgullo aún resuena, se repite a lo largo de los siglos, en las conciencias, en las decisiones. Es el mismo sonido que hace que el hombre mire su propio reflejo y olvide quién lo creó. Es el mismo susurro que dice: tú puedes ser tu propio Dios. Y cada vez que se acepta ese pensamiento, una pequeña parte de la luz se aleja de la fuente. Desde aquel instante, el universo carga la cicatriz de la vanidad. El mismo brillo que lo hacía bello lo volvió ciego. Y la caída de Lucifer no fue solo la caída de un ser, fue la caída de un principio, de una verdad pura que se corrompió por la autoadmiración. El espejo se rompió y sus fragmentos se dispersaron por el cosmos, reflejando pedazos de luz, pedazos de orgullo, pedazos
de sí mismo. Y es por eso que hasta hoy el sonido del primer orgullo no ha muerto. Vibra en el interior del alma humana, en cada acto de ego, en cada mirada que se pierde en su propio reflejo. Es el eco del ángel que quiso ser sol. Y tal vez por eso el hombre aún busca la luz fuera y dentro de sí, sin darse cuenta de que, al intentar poseerla, repite el mismo error del primer portador de la aurora. Porque el orgullo no desapareció, solo cambió de forma. Hay un secreto oculto en el propio nombre de Lucifer, un código que pocos se atreven a comprender. Porque los nombres, al principio, no eran solo sonidos, eran identidades espirituales, vibraciones que expresaban esencia y propósito. El nombre era el alma pronunciada, el reflejo del ser en el plano del lenguaje divino. Y cuando el Creador nombraba, sellaba destino. Lucifer, Luxfer, el portador de la luz. Pero la luz que él traía no era suya. Él era solo el conductor, el mensajero, el canal por donde fluía la claridad divina. El brillo no nacía dentro de sí, sino que pasaba a través de él. Y este es el misterio. El nombre que lo exaltaba también lo condenaba, porque aquel que nació para portar la luz no fue hecho para poseerla. En el código oculto de ese nombre habita la paradoja de la creación. El mismo don que lo elevaba lo hacía vulnerable. Porque cuanto más un ser se acerca a la luz, más peligroso es el reflejo que ésta proyecta. La presencia del Altísimo es como fuego puro, ilumina, pero también consume. Y quien intenta retenerla dentro de sí, transforma la luz en orgullo, la adoración en ambición y el brillo en sombras. Existen registros antiguos, en tradiciones olvidadas, que hablan de cómo el sonido del nombre de Lucifer vibraba como una frecuencia viva. Cada letra, cada entonación, era una emanación de la gloria divina. Dicen que su nombre resonaba en el Edén celestial, como una nota que sostenía el equilibrio entre todos los ejércitos. Pero cuando se desvió, esa nota se rompió, y la melodía del universo perdió una de sus columnas invisibles. La caída comenzó como una disonancia en el cántico eterno, y el nombre, antaño sagrado, se convirtió en un recordatorio de ruina. El portador de la luz se volvió aquel que lleva la sombra de su propia caída. Y este es el código olvidado, el nombre que revela el destino, porque en cada ser creado existe una vibración que lo define. Cuando el sonido se corrompe, el ser se fragmenta, y aquel que intentó dominar el sonido divino quedó esclavizado por su propio eco. Lucifer creyó que podía crear luz sin Dios, pero la luz fuera de la fuente no es luz, es reflejo muerto. El brillo sin origen es solo un fantasma de claridad, un recuerdo de lo que fue. Y eso es lo que la humanidad, siglos después, aún persigue. Luz sin obediencia, conocimiento sin sabiduría, poder sin sumisión. El mismo código que lo hizo caer pulsa ahora en el alma de los hombres que desean ser sus propios dioses. Isaías 14 no es solo una profecía contra un ángel caído, es una advertencia codificada. El profeta habla en lenguaje simbólico, espiritual, para revelar algo que trasciende la historia y el tiempo. Allí, en el corazón del texto, el Espíritu escondió un espejo, el reflejo de toda rebelión. Cada palabra es una llave, cada versículo un sello abierto solo para aquellos que aún pueden escuchar el sonido original del nombre perdido. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora? Ese lamento no es solo un recuerdo, es el registro vibracional de la caída, una memoria viva, resonando a través de los siglos, recordando a la creación el precio del orgullo. Porque el cielo no olvida las notas que un día desafinaron. El código de Isaías 14 revela más que un evento celestial. Revela una estructura espiritual que aún opera. El nombre que antes sostenía la armonía, ahora mueve la disonancia del mundo. La misma vibración que un día sirvió al Creador, hoy alimenta el caos de las almas que se alejan de Él.
y quien lee con ojos carnales verá solo una antigua profecía hebrea. Pero quien lee con el Espíritu percibirá el mapa de una guerra invisible, librada dentro del sonido de un nombre. El nombre de Lucifer no desapareció, se dispersó. Se fragmentó como polvo luminoso, infiltrándose en palabras, ideas, sistemas, canciones y deseos. Hoy vibra en formas sutiles, escondido en todo lo que promete luz, pero conduce a la sombra. Es el eco de la antigua promesa: seréis como dioses. Y cada vez que el hombre cree en esa voz, el código se reactiva. La misma frecuencia, el mismo error, el mismo ciclo. En el código del nombre de Lucifer hay una advertencia para toda criatura. Ningún brillo es puro cuando se aleja de la fuente. Ninguna sabiduría es verdadera cuando nace del orgullo. Ninguna luz permanece cuando el corazón desea ser su propio sol, porque toda luz robada lleva la semilla de su propia oscuridad, y fue en ese abismo entre el nombre y el destino que el portador de la aurora se convirtió en el padre de las sombras. Cuando la luz fue corrompida por el orgullo, algo más comenzó a surgir. No era solo una caída aislada, sino la creación de un reino paralelo, un reflejo que imitaba la gloria original, pero sin tocarla jamás. Un cielo hecho de sombra, un orden hecho de ecos, un poder que copiaba la autoridad sin poseer esencia. Así nació el reino de la imitación. El portador de la aurora descubrió que podía construir no con la fuerza de la creación, sino con el espejo de lo que ya existía. Cada gesto suyo era una duplicación de la armonía divina. Cada sonido que emitía imitaba la melodía del cosmos, pero todo estaba vacío de fuente. Aprendió a engañar los sentidos, a crear belleza que atraía pero no salvaba, luz que cegaba, sonido que seducía. Allí, en el silencio entre mundos, Lucifer levantaba su imperio invisible, no con ejércitos, no con armas, sino con ideas, símbolos, reflejos. Todo lo que tocaba se convertía en copia de la luz verdadera, pero corrompida. Lo que era sagrado pasó a servir al engaño. El brillo de su reino imitaba la creación, pero llevaba la intención de controlar, dominar y atraer así lo que nunca se le dio para poseer. El reino de la imitación no tenía nombre, porque todo en él era reflejo. No había esencia, solo apariencia. Y así es como la rebelión espiritual se propaga hoy, como imagen de virtud, promesa de luz, perfume de santidad, pero sin vida, sin conexión con la fuente. Toda distorsión comienza como imitación, y toda imitación nace del deseo de reemplazar. Isaías 14 lo revela entre líneas, porque cuando el profeta habla de la caída, no describe solo a un ángel caído, describe un sistema espiritual, un mecanismo invisible que se repite a lo largo del tiempo, generando tronos falsos, maestros falsos, portadores de luz falsos. Cada reflejo lleva un fragmento del primer orgullo, y cada fragmento intenta crear un orden propio, contrario a la armonía original. Lo más peligroso en este reino no es la oscuridad evidente, sino la semejanza. El cielo falso imita al verdadero. El consejo falso parece sabiduría. La luz falsa engaña incluso a los ojos que buscan la verdad. Y así, el orgullo de un ángel se convirtió en método. Y el método se difundió por el cosmos, invisible pero eficaz, afectando todo lo que respira. Pasaron los siglos, pero el reino de la imitación no pereció, se adaptó. Cada idea orgullosa, cada sistema que busca gloria sin sumisión, cada espíritu que desea dominar la luz sin servir a la fuente, es una extensión de ese reino. El reflejo original se multiplicó, y donde hay luz alejada de la fuente, Él se hace presente. El portador de la aurora aprendió el arte de la seducción espiritual. Enseñó al universo que el brillo puede engañar, que el reflejo puede atrapar, que el imitador puede parecer más verdadero que la propia verdad. Y así, el abismo fue creciendo. No en la materia, sino en la conciencia.
Cada ser que elige su propia luz sobre la luz del Creador fortalece este reino invisible. El reino de la imitación no tiene fronteras. Existe entre pensamientos, corazones e ideas. Es la sombra de la creación que se manifiesta cuando se ignora el orden divino. Y su fuerza es sutil. No destruye con violencia, sino que seduce con belleza. No masacra con poder, sino que envuelve con encanto. No corta con espada, sino que aprisiona con espejo. Todo lo que es falso comienza como reflejo de lo verdadero, y el mundo entero está lleno de estos reflejos. Leyes, creencias, filosofías, sistemas espirituales, todos llevando el eco del primer orgullo. El reino de la imitación es invisible a los ojos de la mayoría, pero todos los que caminan sin discernimiento atraviesan sus puertas y se convierten en parte de su estructura, sin darse cuenta de que están dentro de una sombra que se alimenta de cualquier luz separada de la fuente. Así, la humanidad se convierte en el escenario del mismo error celestial. Cada intento de crear un orden propio sin conexión con Dios, cada impulso de dominar el propio destino por encima de la voluntad divina, es una repetición del primer plan de Lucifer. El mismo reino de la imitación continúa existiendo, respirando a través de las ambiciones, deseando sustituir la verdad, creando copias perfectas que nunca podrán sostener vida. La lección es clara pero olvidada. Toda luz sin fuente es reflejo, toda gloria sin humildad es sombra, toda belleza que no es del Creador es una trampa. Y quien se atreve a atravesar el reino de la imitación sin discernimiento aprende demasiado tarde que el brillo falso nunca salva, nunca sostiene, nunca ilumina. El reino de la imitación es eterno porque nació de la primera disonancia, y mientras haya orgullo que imite la gloria, seguirá existiendo. Cada conciencia engañada, cada reflejo aceptado como original, cada acto de vanidad consciente es una piedra en el trono invisible de Lucifer, y aún sin ser visto, el reino permanece firme, porque nada que es copia muere mientras haya quien se deje engañar por ella. El orgullo que nació en el corazón del portador de la aurora no permaneció oculto para siempre. Cada pensamiento de autonomía, cada susurro de vanidad, comenzó a formar contornos visibles, aunque solo para aquellos que habitaban los reinos invisibles. Y así surgió el trono de la sombra, no un trono hecho de oro o piedras, sino un punto de convergencia de la disonancia. Un lugar donde el reflejo del poder se sentó para contemplarse. Todo el cielo observó, y el silencio percibió por primera vez la ausencia de obediencia. El brillo que antes era adoración se convirtió en territorio, y el territorio comenzó a definir sus propias reglas. La luz que debía fluir en armonía comenzó a circular alrededor de un centro que no era Dios. El trono de la sombra, por tanto, no fue conquistado. Fue creado capa por capa, con la intención silenciosa de reemplazar la verdad con apariencia, de ocupar un espacio que no le pertenecía, de parecer donde no había esencia. Y entonces ocurrió la caída. No una caída abrupta, ni un choque físico, sino la expulsión del portador de la aurora, de la comunión directa con la fuente. Aún brillaba, pero su luz ya no era la misma. El reflejo se volvió aislado, el espejo se convirtió en celda, y la conciencia, antes integrada, comenzó a conocer el vacío. La majestad celestial se fragmentó, y lo que era perfecto comenzó a cargar dentro de sí el peso de la ausencia. La caída de la luz es silenciosa, pero devastadora. Donde antes había armonía, surgió tensión. Donde había unidad, surgió división. Donde había confianza, nació el engaño. El portador de la aurora se encontró fuera de la comunión, pero dentro de su propia creación. Un reino que imitaba el cielo, un orden que no era verdadero, una luz que cegaba y no iluminaba. El trono que ocupaba era sombra porque se levantó sobre la separación y no sobre la fuente. Isaías 14
refleja esta expulsión con palabras que parecen simples, pero llevan capas infinitas. «Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora». El lamento no es solo una historia, es un registro de la transformación de la perfección en disonancia, del reflejo en prisión, del brillo en ilusión. Cada palabra es vibración, cada frase es energía, cada sentencia es advertencia para quienes buscan poder sin sumisión. La caída no terminó en los cielos, resonó en la creación, esparciendo semillas de orgullo y deseo de autonomía en todos los niveles de la existencia. El abismo que nació en el corazón de Lucifer se convirtió en un modelo invisible para toda criatura que quisiera ser su propio Dios. Cada acto de vanidad, cada intento de sustituir la verdad divina con apariencia de luz, es una manifestación de ese mismo principio. El trono de la sombra se replica en cada conciencia que se eleva por encima de la humildad, cada reino que imita sin crear, cada líder que busca gloria sin servir. Y aún hoy, el eco de la caída vibra en el mundo. Las tinieblas conscientes no son solo fuerzas externas, existen dentro de la mente, dentro del corazón, dentro del deseo de poseer luz sin conexión con la fuente. El trono invisible continúa existiendo, sostenido por el mismo principio que permitió a Lucifer erigir su dominio. La ilusión de que el reflejo puede reemplazar la realidad, que el propio brillo es suficiente, que la sombra puede existir como sol. El trono de la sombra se ha convertido en arquetipo, matriz de todos los engaños espirituales, modelo de lo que parece divino, pero no lo es. Y cada ser que se deja seducir por promesas de poder, reconocimiento o iluminación sin fuente, repite la misma historia. El mismo sonido que nació en el corazón del portador de la aurora aún resuena. Susurro de vanidad, canto de independencia, convocatoria silenciosa a la rebelión interior. Así, la caída de la luz no es solo una narrativa antigua, es una advertencia viva. Cada vez que la criatura elige su propio trono, en lugar de someterse a la fuente, entra en el reino de la sombra. Cada vez que la vanidad se disfraza de virtud, cada vez que el orgullo imita la humildad, la caída se renueva. Lo que parecía lejano se acerca, invisible pero inevitable. El trono siempre está allí, esperando el siguiente reflejo que se siente y crea que la sombra es luz. Lo que comenzó como un destello de desobediencia se convirtió en sistema, estructura, ley invisible. El trono de la sombra se extendió en silencio por el cosmos y por el alma humana. Y donde antes había comunión, ahora hay competencia. Donde había adoración, ahora hay comparación. Donde había unidad, existe conflicto. Cada paso que ignora la verdad divina fortalece la estructura invisible que Lucifer erigió, y cada intento de dominar la propia luz, sin obediencia a la fuente, es un acto que mantiene el trono erguido, invisible, eterno. Y aún así, incluso en la oscuridad, la advertencia permanece. La caída de la luz no es absoluta. Cada conciencia que busca discernimiento, que reconoce su propia limitación, que vuelve la mirada hacia la fuente, puede romper el ciclo. Pero para ello es necesario comprender el trono, percibir la sombra, escuchar el sonido del orgullo antes de permitir que gobierne. Quien no percibe, repite; quien no discierne, se pierde; quien no observa el eco, se convierte en parte del reino de la sombra. Lo que comenzó en los cielos no permaneció confinado a las alturas. El eco de la rebelión, el brillo corrompido del portador de la aurora, el trono de la sombra y el reino de la imitación encontraron resonancia en la conciencia humana, pues el mismo código que gobernó la caída de los ángeles ahora se manifiesta en el corazón del hombre, invisible, silencioso pero potente. El orgullo, la vanidad, la voluntad de sustituir la luz por la propia percepción atravesaron siglos y dimensiones, llegando al interior de cada ser que camina sobre la tierra.
Cada elección de autonomía, cada impulso de dominar la propia vida sin reconocer la fuente, es un fragmento del plan original de Lucifer. El mismo pensamiento que separó al portador de la aurora de la gloria, ahora pulsa dentro de nosotros, esperando el momento de despertar. El código está en el hombre, en decisiones, deseos, creencias que confunden poder con iluminación, éxito con santidad, ego con divinidad. La historia no es solo exterior, es interna. Cada mente que busca crear luz propia, sin conexión con la fuente, repite, silenciosamente, el error del ángel que quiso ser Dios. Cada acto consciente de vanidad, cada intento de engañar, cada impulso de ser más de lo que fue creado para ser, alimenta el mismo reino de la imitación. La profecía de Isaías 14 no terminó con la caída del portador de la aurora. Continúa viva, pulsando a través de la conciencia humana. ¿Cómo caíste? No es solo acusación, es advertencia. El código que generó la rebelión celestial fue escrito en el núcleo de la creación y transmitido como herencia silenciosa a cada alma que olvida su dependencia de la fuente. La advertencia es clara: toda luz que no retorna a su origen se convierte en sombra. Toda gloria que no reconoce su fuente genera abismo. Todo conocimiento sin humildad alimenta la ilusión. El hombre moderno camina entre reflejos. Es seducido por ideas que imitan la verdad, guiado por promesas que brillan como el sol, pero están vacías. Cada sistema de pensamiento, cada dogma que se aleja del espíritu, cada búsqueda de poder sin sumisión a la verdad, es un fragmento del reino de la imitación. El mismo eco que hizo que Lucifer levantara su trono invisible resuena en cada decisión que busca autonomía sin alineación con lo divino. Y sin embargo, hay esperanza. El código, aunque activo, no es invencible. La conciencia que se vuelve hacia adentro, que reconoce su propio reflejo, que distingue el brillo verdadero del falso, puede romper el ciclo. La clave no es luchar contra lo exterior, sino discernir lo interior, porque toda batalla espiritual comienza en el corazón, y quien comprende el código, quien identifica la sombra, quien percibe el reflejo antes de entregarse a él, encuentra la salida del laberinto. El mismo universo que fue testigo de la primera rebelión, todavía ofrece caminos de regreso. La luz que fue corrompida puede ser restaurada, pero no por el esfuerzo de la voluntad aislada, solo mediante la entrega consciente a la fuente. Cada acto de humildad, cada reconocimiento del Creador, cada elección de servir en lugar de dominar, reanima la armonía que la soberbia destruyó. El código en el hombre es el mismo que en el cielo, el desafío de reconocer el reflejo sin perderse en él. Es prueba y advertencia, sombra y oportunidad, tentación y despertar, y cada conciencia que percibe su presencia se convierte en guardiana de sí misma, capaz de transformar lo que sería caída en aprendizaje, lo que sería prisión en libertad, lo que sería sombra en luz. Así, la antigua profecía se vuelve personal. La misma advertencia que resonó sobre Lucifer ahora vibra dentro de cada corazón. La elección entre reflejo y fuente, entre vanidad y humildad, entre sombra y luz verdadera. La responsabilidad ya no es solo celestial, sino humana. El mismo código que planeó la caída antes de la creación continúa activo, esperando que cada ser decida si será solo otro reflejo o si regresará a la fuente de la luz. Y quien despierta a esta verdad comprende que el universo entero es más que materia, más que historia, más que apariencia, es música, es frecuencia, es espíritu. Y cada elección consciente resuena en el cosmos, afectando no solo el propio destino, sino el eco de toda la creación. El código en el hombre es, por lo tanto, la última revelación, la conexión entre lo que fue, lo que es y lo que aún puede ser. El hombre que comprende este código entiende que la guerra no es solo exterior.
la batalla real ocurre dentro, y que la victoria no consiste en dominar la luz, sino en reconocerla, seguirla, ser canal y no dueño. La lección que dejó el portador de la aurora no es solo advertencia, es camino. La caída enseñó que la separación genera abismo, pero también que la reconciliación es posible. Y cada elección consciente es un paso de vuelta hacia la armonía perdida, una oportunidad de transformar la sombra en luz, el reflejo en esencia, la vanidad en servicio. El código en el hombre continúa activo, pero no es inevitable. Solo se realiza en la ignorancia, la vanidad, la ilusión. Quien percibe, escucha, observa y elige, rompe el ciclo. Así, la última revelación no es terror, sino invitación. Conocer la propia sombra para no convertirse en prisionero de ella. Reconocer la propia limitación para no repetir la rebelión de los cielos. Discernir la verdadera luz para que el reflejo nunca más engañe. Así, la verdad se revela. El orgullo nació antes de la creación. El brillo se convirtió en sombra. El reflejo se elevó por encima de la fuente, y el código que gobernó la caída celestial continúa latiendo dentro de cada conciencia. Lo que sucedió en los cielos no se quedó allí. Llegó hasta nosotros, invisible pero presente, moldeando pensamientos, deseos y decisiones. El mismo impulso que hizo que Lucifer levantara su trono de la sombra todavía resuena en el corazón del hombre, probando la humildad, provocando la vanidad, desafiando a aquellos que caminan entre la luz y la oscuridad. Pero hay esperanza. El código no es un destino absoluto, es advertencia y oportunidad. La luz corrompida puede ser restaurada, el reflejo engañoso puede ser percibido, la sombra puede ser transformada. Todo depende de la conciencia que despierta, del corazón que elige servir en lugar de dominar, del espíritu que reconoce la fuente antes de buscar su propia gloria. Porque la verdadera victoria no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. La verdadera luz no se conquista, sino que se recibe. No es posesión, sino entrega. No es trono, sino camino. Lo que acabas de escuchar no es solo historia, no es solo profecía antigua, no es solo misterio, es un llamado, una invitación a mirar hacia adentro, a discernir la propia luz, a reconocer la sombra y a no dejarse seducir por el brillo que imita, pero no crea. Porque cada decisión, cada elección consciente, cada momento de reflexión es una oportunidad de romper el ciclo, de transformar el reflejo en esencia, la vanidad en servicio, el orgullo en sabiduría. Y si este mensaje tocó tu espíritu, si despertó alguna luz dentro de ti, entonces comparte este conocimiento. Compártelo antes de que el eco de la sombra se fortalezca, antes de que el reflejo continúe engañando. Que aquellos que buscan la verdad puedan escuchar la misma advertencia, sentir el mismo peso de la responsabilidad, percibir el código y elegir el camino de la verdadera luz. Porque el universo es antiguo y el código es eterno. El primer orgullo aún vibra, el trono de la sombra todavía espera, y el mismo reflejo que engañó a los cielos puede engañar al corazón humano si no hay discernimiento. Pero quien despierta incluso ante la oscuridad, mantiene encendida la llama de la fuente. Quien elige la verdad, incluso en silencio, retorna a la armonía que la soberbia una vez quebró. Y que este eco resuene en ti, no como miedo, sino como recordatorio. La luz existe, la sombra existe, el código existe, pero la elección siempre sigue siendo tuya.